Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con frecuencia oigo decir a la gente que les encanta el libro del profeta Isaías. Y ciertamente hay capítulos maravillosos en este libro. Hay muchas profecías mesiánicas, cosas que hablan de la liberación que Dios traerá, o como lo sugiere el nombre de Isaías, la salvación del Señor. Pero cuando leemos el libro de Isaías en su totalidad, encontramos que el tema número 1 es el juicio. En cierto sentido, eso no debería sorprendernos, ya que, como suelo decirles, hay algo que se enseña con frecuencia, no solo en Isaías, sino en la mayoría de los profetas, sino en todos, y es que el juicio de Dios da lugar a la salvación. Podemos decirlo de otra manera. El derramamiento de la ira de Dios finalmente traerá el establecimiento del reino de Dios. No puedes tener esas maravillosas bendiciones, esas promesas en las que Dios enjugará cada lágrima y que no habrá más dolor, no más muerte, ni habrá nada que se oponga a su voluntad, sin que primero ocurra el derramamiento del juicio. Y me temo que mucha gente hoy en día se olvida de eso y no enseñan lo que la Biblia dice acerca del juicio de Dios. Bueno, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al capítulo 24 de la profecía de Isaías. Isaías capítulo 24. Veremos que aquí se enseña ese principio, el juicio de Dios, después de que haya sido realizado completamente. El resultado es algo bueno, el reino de Dios. Pero en este capítulo 24 vamos a ver que el contenido está orientado más que todo al juicio de Dios que a esas cosas buenas. Y eso es para informar al lector, para informarnos a todos nosotros, que el juicio de Dios es severo, es duro, es minucioso. Y es por eso que debemos estar muy agradecidos por esta salvación, por el perdón de los pecados, por lo que el Mesías hizo por nosotros cuando fue a la cruz. Empecemos, capítulo 24, versículo 1. Aquí también encontramos un lenguaje poético. Hay mucho paralelismo, como el que vemos en el libro de los Salmos, por ejemplo. Pero con frecuencia, la profecía es poesía, y vemos que se usa un amplio vocabulario para darle al lector una comprensión completa de lo que Dios está haciendo. Leamos el versículo 1, Isaías capítulo 24, verso 1. He aquí el Señor, y la palabra que sigue significa vaciar o destruir. Y es necesario que entendamos ambos conceptos. Este término de vaciar algo tiene que ver con sufrir pérdidas. El juicio de Dios trae pérdidas de aquellas cosas que no eran parte de su voluntad. Eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, donde hay una profecía futura que dice que en una hora la riqueza del mundo se convertirá en nada. Y allí la palabra hora simplemente significa en un momento. En términos de tiempo, podría ser incluso menos de 60 minutos. Y esto habla de la soberanía de Dios. Aquello con lo que Dios no está comprometido,
Aquello que no manifiesta su gloria, Dios lo destruirá. Él ocasionará pérdidas. Él lo vaciará. Sigamos leyendo el verso 1. He aquí, el Señor vacía la tierra y la destruye y tuerce su faz. Ahora bien, esta torsión de la faz o del rostro de la tierra, de la superficie de la tierra, es para indicar que viene una transición, un carácter diferente. Por ejemplo, cuando la cara de una persona cambia, cuando no es como solía ser, a menudo eso habla de un sentimiento diferente. Su rostro cambia porque se siente de otra manera, con una actitud diferente, tiene un marco o una perspectiva diferente de las cosas, y eso es lo que el juicio de Dios producirá, una transformación de su creación. Él tuerce su faz, su superficie. Y después aparece una palabra muy fuerte, vejefitz, que significa lanzar, mover de forma rápida y violenta. Él desplaza, Él arroja los habitantes de la tierra. Así que no solo habrá una pérdida de riqueza, sino también una pérdida de vidas humanas. La gran mayoría de los habitantes de este mundo serán rápidamente echados o descartados y ya no estarán en este mundo. No serán parte de lo que Dios está haciendo, de la construcción del reino. Versículo 2. Y así le pasará tanto al pueblo como al sacerdote, tanto al siervo como a su amo, tanto a la sierva como a su ama, tanto al comprador como al vendedor, tanto al prestamista como al prestatario, tanto al que está endeudado como también al portador de la deuda, es decir, al acreedor. ¿Qué observamos aquí? Tenemos todas estas posiciones que generalmente están opuestas unas a otras, pero bajo el juicio de Dios, estas diferencias dejan de ser. Todos estarán en la misma condición. ¿Qué condición? Todos tendrán una gran necesidad. No se van a preocupar de que necesiten dinero o de pedir prestado y lo puedan devolver, o si estoy en mejor posición que este otro, porque tengo dinero para prestar y él no, o si tengo cosas para vender y ellos necesitan comprarlas. Yo soy el sacerdote y esta es una persona normal. Todas esas cosas quedarán disueltas debido al juicio de Dios. En este versículo podemos entender el juicio de Dios como un gran igualador. Pondrá a todos en la misma condición, en una posición igualitaria, es decir, en camino a la destrucción eterna. Cada vez hago más énfasis, cuando nos encontramos con estas escrituras, en que esta situación es bastante seria. Necesitamos ver que la palabra de Dios muchas veces describe algo que es extremadamente serio. Debemos abordar la palabra de Dios de una manera más seria. Debemos tomarnos el tiempo para aprender a interpretarla correctamente y entender la revelación de Dios, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, estén completos, y esta es la parte que me gusta, para estar listos para toda buena obra. ¿Qué es una buena obra? Un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Versículo 3. Una vez más vemos que Él vacía la tierra y saquea. Así que se vuelve a enfatizar la pérdida. Él vacía la tierra y saquea porque el Señor ha dicho esto. Todo esto está pasando porque Dios lo ha dicho. Hay algo más que debemos entender acerca del capítulo 24 de Isaías. Esta
no es una profecía que se aplicaba al futuro cercano en los días de Isaías. Esta profecía no hablaba de algo que se cumpliría durante la vida de Isaías o antes de la venida del Mesías, la primera venida, sino que es una profecía de los últimos días. Esta habla con intensidad sobre el juicio final de Dios, su ira, que traerá ese cambio, esa transformación al mundo. Recuerden que leímos que la faz de la tierra será distorsionada, cambiada, torcida, como quieran entenderlo, e implica un carácter nuevo y diferente. Y la conclusión para nosotros es esta. Si Dios quiere cambiar la actitud, la apariencia, la mentalidad del mundo, ¿cuánto más necesito cambiar yo? Así que Dios está haciendo una transición, está haciendo cambios en su creación y debemos abrirnos a que esos cambios comiencen en nosotros mismos. Verso 4. En este verso todavía se está hablando de este mundo, esta tierra. Y aquí tenemos una palabra que significa duelo. Y el sujeto de la oración se sobreentiende que es la tierra, que aparece un poco más adelante en el versículo y dice: la tierra está de duelo y se marchita o se desvanece. Esto simplemente indica que no va a prosperar. El juicio de Dios traerá luto y un desvanecimiento, un marchitamiento. Esta palabra se refiere básicamente a una manifestación de decadencia. Manifiesta un proceso de muerte. Y eso es lo que le pasará a la creación. Esta cambiará por medio de la muerte. Y eso no debería sorprendernos porque la muerte es lo que trae el cambio a mi vida. Cuando el Mesías murió, yo morí con él. Es solo cuando morimos a nosotros mismos que verdaderamente llevamos una vida que agrada a Dios. Verso 4. La tierra está de duelo y se marchita. Y luego tenemos otra palabra para tierra, y es la palabra tevel, que se refiere al mundo en un sentido más amplio. Vemos en el versículo 4 que el mundo se tornará, y la palabra que se usa aquí significa miserable, y habla de algo que es despreciable desde el punto de vista de la persona. Soy despreciable, y para los que me miran, soy repudiable. Así que su significado depende de la perspectiva. Si es de uno mismo, es despreciable o miserable. Y si alguien mira a esa persona despreciable, esa persona detesta lo que ve y no quiere tener nada que ver con ella. En ese estado se encontrará el mundo. Y luego también usa esta misma palabra para despreciable o miserable o repugnante para referirse a la gente exaltada de la tierra, es decir, a los que tienen una posición alta, aquellos que tienen el control y que tienen las mejores cosas y una mayor cantidad de recursos y de poder y de autoridad. En otras palabras, esas personas no escaparán del juicio de Dios. Por tanto, es un juicio que, como dije antes, abarca a todo el mundo. Versículo 5. La tierra, y aquí está el problema, la tierra ha sido profanada bajo sus habitantes. Así que la culpa no es tanto de la tierra, sino de los habitantes de la tierra. En otras palabras, el problema de Dios con la creación no es con toda la creación, sino con el propósito de su creación, es decir, con la humanidad. Hay un dicho dentro del judaísmo: lo último que se hace es lo primero que se piensa. ¿Qué fue lo que se hizo de último en la creación de Dios? La humanidad, pero fue el propósito principal de su creación, y por tanto el hombre ha traído corrupción a la creación. Leemos aquí que la tierra es profanada debajo o como resultado de sus habitantes.
¿Por qué? Porque sus habitantes han transgredido. Torot. Todos conocemos la palabra Torá, y Torot es Torá en plural. Significa las leyes de Dios. Es un sinónimo de mandamientos. Esto sigue siendo, recuérdenlo, es una profecía de los últimos tiempos. Y cuando se transgreden los mandamientos, encontramos que no habrá justicia. Y sin justicia, no hay gloria. Y cuando la gloria de Dios no se manifiesta, lo que seguirá después, debido a la ausencia de su gloria, es que se manifestará su juicio. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Y ellos han reemplazado la ley. Esta es una palabra diferente que significa estatuto. Han reemplazado los estatutos de Dios. Y luego tenemos una palabra que significa romper, transgredir o violar. Esta sería la palabra que más se acerca. Han violado su Brit Haolam, su pacto eterno. Y ese pacto eterno es el que está relacionado con Mashiach, el Mesías. Ellos han violado eso. ¿En qué forma? Ellos no han ejercido la fe. Hay una relación estrecha entre Brit Avraham Avinu, es decir, el pacto abrahámico, y el Evangelio, el nuevo pacto, ese pacto de reino. Es a este que se refiere. Dice que han violado el pacto eterno porque no han ejercido la fe, específicamente en el fundamento de ese pacto abrahámico, que es el Mesías. Miremos ahora al versículo 6. Debido a esa ausencia de fe, ¿qué tenemos? Verso 6. Por tanto, la maldición devora la tierra. ¿Cuál es el resultado de rechazar la verdad de la Torá? La maldición. En hebreo, hay varios términos para maldición. Está la palabra kelalá, otra es arur, y esta es aquí ala, que es otro término hebreo que significa maldición. Por tanto, la maldición consumió la tierra, y los habitantes de ella fueron culpables. La palabra de Dios revela claramente cuál es el problema. Todo lo que es la esperanza de Dios, sus estatutos, sus leyes, su Torá, sus caminos, los hemos violado y somos culpables. Y esa palabra para culpable también se relaciona con vergüenza. La culpa produce vergüenza. En hebreo existe un mismo concepto para hablar de alguien que es culpable o que siente vergüenza. Y por tanto, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, esta es una palabra muy particular. Haru Yoshve Ha'artz. Yoshve Ha'artz son los habitantes de la tierra. ¿Y qué pasará con ellos? Bueno, recientemente he dado algunas enseñanzas sobre Mateo 18 y también del libro de Judas. Y vemos algo. Vemos que tanto en el libro de Judas, que solo tiene un capítulo, como igualmente sucede en Mateo 18, el Mesías y su medio hermano, según la tradición, Yehudá o Judas, hablan del fuego eterno. Y eso es exactamente lo que dice Isaías, que los habitantes de la tierra serán quemados con fuego. Y la humanidad queda, o la humanidad que queda, será solo una pequeña cantidad. Versículo 7. Y esto es algo de lo que hablan los profetas. Hablan de lo que la tierra produce. Puedes mirar los productos de la tierra y ver la condición espiritual del pueblo de Dios. Y aquí tenemos el tirosh, que significa vino nuevo. Miremos ahora el versículo 7. El vino nuevo está de duelo, y la vid, y esta es la misma palabra que vimos para despreciable, miserable o repugnante, y suspiran todos los de corazón alegre, aquellos que estaban contentos en su corazón. Esto es un modismo que habla de regocijo, de alegrarse, de sentir gozo. Todos esos que lo sentían ya no tienen esa alegría en el corazón. ¿Qué hacen ahora?
suspiran. Y esta palabra para suspirar es una expresión de pena, tristeza, dolor. Y esto es lo que quiero que recuerden. Esta palabra tiene que ver con un gran desconsuelo. ¿Y por qué? Bueno, el Mesías es el Consolador. Y tú dirás, espera, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Yeshua. Lee con atención el libro de Juan. Y lo que encontramos respecto al tercer miembro de la Trinidad es que ciertamente Él consuela. El Mesías tiene mucho que ver con el consuelo. Eso lo vemos repetidas veces, especialmente en Isaías, donde Nehemá, consuelo, se relaciona con la obra del Mesías. Pero aquí, ¿qué experimentan ellos? Una falta de consuelo. Verso 8. Vemos que el gozo, la felicidad, cesará. Esta es la palabra Shabbat. El Shabbat habla de detenerse. Así que cesará la felicidad, la alegría de las panderetas o los tambores, y también cesará el sonido de la alegría. Cesará la alegría del violín. No habrá más música alegre. Se acabaron las panderetas, los tambores, los violines. Todos los instrumentos musicales se detienen. ¿Por qué razón? Porque Dios está disgustado. Dios ha sido, y esta es la parte más importante, Dios ha sido irrespetado. Así que hagamos una pausa un momento para hacernos esta pregunta. ¿Eso me describe? ¿Estoy pensando, hablando o comportándome de una manera que irrespeta a Dios? Si no me someto a sus reglas, le estoy faltando el respeto. Y como este mundo, en gran medida, ha estado haciendo precisamente eso, un día vendrá el juicio. Y esto es a lo que Isaías se refiere en este pasaje. Miremos ahora el versículo 9. Con canción no beben vino, y el licor se ha vuelto amargo. Será amargo para quienes lo beben. El vino y el licor, generalmente, son elementos que se asocian con celebraciones, regocijos, banquetes, pero ya no lo harán más. ¿Por qué? Porque no hay nada que celebrar, no hay nada que les cause alegría. La gente ya no siente que haya razón para celebrar. El juicio de Dios ha provocado esto. Verso 10. Ha sido quebrantada la ciudad de confusión. Ahora, la confusión está relacionada con la ausencia del orden de Dios. Lo diré de otro modo. La palabra confusión, tohu, representa una falta del orden de Dios o un rechazo de los propósitos de Dios. Y debido a eso, el mundo es quebrantado. Dice, la ciudad de la confusión. Y es cerrada toda casa para que nadie entre. Por lo general, en una sociedad feliz, la gente se visita entre sí, pero aquí las casas van a estar cerradas. No habrá ninguna razón para que tu casa esté abierta, porque nadie va a entrar, nadie va a visitarte, nadie piensa en otra cosa que no sea el sufrimiento por el que están pasando, ese juicio que están experimentando. Verso 11. En las calles claman por el vino. El vino está relacionado con la alegría. La ausencia de alegría hace que ellos clamen en las calles. Y todos los que estaban alegres se han vuelto sombríos u oscuros. Y el júbilo de la tierra se ha ido al exilio. La palabra exilio es un término importante porque se relaciona o hace referencia al castigo de Dios. Es el castigo de Dios para los que rechazan sus propósitos. Y si estuviera enseñando esto a niños pequeños,
hablaría de estas dos palabras, propósito y castigo. Cuando eliges tus propósitos, estás invitando al castigo de Dios a tu vida. Pero cuando eliges sus propósitos, estás invitando a su provisión a tu vida. Así de simple. Y estas son leyes absolutas. Si sigues sus propósitos, Dios va a proveer. Pero si sigues tus propósitos, ignorando la voluntad de Dios, experimentarás el castigo. Realmente es así de simple. No hace falta tener la mente de Einstein para entender las leyes espirituales de Dios. Y hasta un niño pequeño puede comprender el principio que está actuando aquí. Versículo 12. En la ciudad queda desolación, y la destrucción ha golpeado la puerta. Este es otro modismo hebreo. Cuando se habla de capturar la puerta de una ciudad, es un modismo que significa que la ciudad ha sido capturada. Leamos atentamente el versículo. Dice, en la ciudad queda destrucción. Y esta destrucción es otra palabra para destrucción. Recuerden que esto es poesía y hay muchos sinónimos. Y la destrucción ha golpeado su puerta. Es decir, la ciudad está derrotada. Verso 13. Porque así será en medio del mundo, en medio de la gente. Lo que le está pasando al mundo, también le pasará a la gente. ¿Y qué hará Dios? Será como cuando se sacude el olivo. Este es un modismo para referirse a la cosecha. ¿Quieres las aceitunas? Debes sacudir el olivo para que caigan las aceitunas. Se colocan mantas y redes en el suelo para recoger lo que cae. Y la cosecha está relacionada con el concepto del día de pago. Y el día de pago será una de dos cosas. O bien Dios mirará tu fidelidad y te pagará, o Él verá que eres un deudor, que te faltan esas cosas de Dios. Y por tanto, lo que sucede es que tendrás que pagar el precio, es decir, caerá sobre ti el juicio de Dios y su destrucción. Eso es lo que dice aquí. Como los frutos del otoño que son consumidos en ese tiempo. En ese tiempo, al final del versículo 13, se refiere a las uvas, al final del período de la cosecha. Por eso habla del otoño, al final del período de la cosecha. Las uvas que no maduraron durante el verano deberían hacerlo a principios del verano o a finales de la primavera, pero esas uvas que nunca llegan a madurar para finales del verano, cuando llega el otoño, son destruidas. A eso es que se refiere el texto aquí. Son consumidas. Verso 14. Ellos alzan su voz, gritan de júbilo en la majestad del Señor. Las aguas se regocijan. ¿De qué habla esto? Cuando llegamos al versículo 14, vemos un cambio. Dios ha hablado bastante en los primeros 13 versículos acerca del juicio. Y ahora, en esta manifestación, la gente puede ver el juicio de Dios sobre el mal, sobre esas cosas que estaban en oposición a Él, que ignoraron sus propósitos. Y ahora, debido a eso, se oirán sonidos de júbilo por la justa ira de Dios que cae sobre este mundo. Y por cierto, si miras y estudias el libro de Apocalipsis, eso es justo lo que ves. Dios derrama de una manera furiosa su ira.
una ira consumidora y destructora que no deja nada atrás, al final, cuando derrama los juicios de las copas. ¿Y cuál es la respuesta del cielo a toda esta destrucción, dolor, tristeza, muerte y sufrimiento? Los cielos se regocijan en el justo juicio de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Creo que por esta razón mucha gente ignora el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis no permite que un creyente del Nuevo Testamento se aferre a la falsa doctrina que afirma que Dios siempre es amoroso, siempre es misericordioso y que siempre perdona a todos. Los universalistas que enseñan que al final todos serán salvos, nunca jamás estudian el libro de Apocalipsis. Y, si lo hacen, lo consideran como un libro que habla solo del pasado. Eso no es un verdadero estudio bíblico. Volvamos al versículo 14. Ellos alzan su voz, gritan de júbilo en la majestad del Señor y se regocijan desde el mar. El mar, el rugido del mar, habla de la naturaleza majestuosa de Dios, su majestad y su poder. Mira el versículo 15. Por tanto, los valles, ¿qué hacen? Honran al Señor, y las islas del mar, ¿qué hacen? Bueno, la mayoría de los eruditos dice que la palabra honrar no solo les aplica a los valles, sino también a las islas del mar. Ellas honran y glorifican ¿a quién? El nombre del Señor, el Dios de Israel. Esto es significativo porque no vemos que dice el Dios de Esaú o el Dios de Palestina. Recuerden que esta es una profecía de los últimos días. El Dios de Israel. Y esto le dice al lector que Dios es fiel. Dios guarda el pacto con su pueblo. Y Dios traerá un cambio para los hijos de Israel, para ese remanente. Y aunque 2/3 se perderán, habrá un remanente de 1/3 que viene a la fe, la misma fe que todo verdadero creyente tiene en el Mesías Yeshua. Versículo 16. Desde los confines, y esta es la palabra kanaf, que significa punta o extremo, y también se refiere al lugar donde se ponen los tzitzits, los flecos de las 4 puntas del talit. Aquí se refiere a los extremos o los confines. Habla de los que están lejos, desde los puntos lejanos de la tierra, y luego tenemos canciones de alabanza, son oídas, y la belleza del justo. Recuerden lo que dijo Isaías en Isaías capítulo 6, cuando recibió su llamado. Él vio la majestad de Dios, y al verla, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo, ¡ay de mí! Sus ojos contemplaron el esplendor, la santidad del Dios vivo. Y, una vez más, esto es lo que vemos. Cuando esta gloria de Dios es vista en los confines de la tierra, como resultado del cambio, de la transformación que trajo su juicio, Isaías dice, yo estoy, y literalmente esa palabra significa volverse delgado. Estoy delgado, estoy siendo reducido, disminuido. ¡Ay de mí! ¿Por qué? Por los traidores, quienes han obrado en forma traicionera. Y la palabra traicionar aparece en este versículo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y esto nos habla de que Isaías, al ver el modo en que la gente ha traicionado a Dios, él dice, ¡ay de mí! Por esta misma razón, vivo en medio de un pueblo traicionero. Versículo 17. Isaías vuelve a hablar de que el juicio de Dios es exhaustivo. El juicio de Dios es completo. Nadie, absolutamente nadie, se escapa.
a menos de que acuerde un pacto. Por eso aquí, en el verso 17, vemos la palabra pajad, miedo. Esta palabra también significa terror en español. Hay mucho miedo, la gente está aterrorizada. Y está también el pozo profundo y el lazo, la trampa, que asedian, es decir, que van dirigidas a los moradores de la tierra. Hasta ahora, hemos completado los primeros 17 versículos y hemos visto algo. Hemos visto una y otra vez, en numerosas ocasiones, que el texto hace un énfasis al hablar de aquellos que serán consumidos por el juicio de Dios, diciendo que son los moradores o los habitantes de la tierra. Y ese mismo término es usado por Juan en el libro de Apocalipsis para referirse a aquellos que recibirán el juicio de Dios, su ira. Pero aquellos cuya ciudadanía está en los cielos, en el reino de Dios, los redimidos del Señor, no experimentarán eso. Y en cuanto a aquellos que están entre los moradores de la tierra, fíjense en lo que dice en el versículo 18. Sucederá que el que huye del ruido del miedo o del terror, caerá en el valle. Es decir, no caerá en el valle, sino en el foso. Y el que salga del foso será atrapado por el lazo. Así que no hay escapatoria. Si sales de uno, caes en el otro. Lo diré otra vez correctamente. Versículo 18. Y sucederá que el que huye del ruido del miedo, caerá en el foso. Y el que se levante de en medio del foso, lo atrapará el lazo o la trampa, porque, y esta palabra en lenguaje moderno, significa chimenea, ese conducto por donde sube el humo de una chimenea. Creo que esta palabra también se usa en el libro de Malaquías para hablar de cómo Dios abrirá las ventanas de los cielos. Y aquí no es que hay humo subiendo, sino algo que baja del cielo. Sigamos leyendo. Versículo 18, en su segunda parte. Porque los cielos de lo alto se abrirán y harán temblar los cimientos de la tierra. Esa palabra temblar literalmente significa ruido. Un ruido fuerte produce una sacudida, un movimiento. ¿Y cuál será el resultado de eso? Mira el versículo 19. Aquí leemos que la tierra se hace pedazos y la tierra se tambalea, es decir, le falta estabilidad. Y dice que la tierra va a colapsar. Pasarán esas tres cosas. La tierra será sacudida, se va a tambalear y al final colapsará. Verso 20. Aquí hay otra palabra que significa ser sacudido. Es un sinónimo. La tierra será sacudida y como alguien que está ebrio, la tierra deambulará en un estado de confusión. ¿Cómo? Y esta palabra algunos la traducen como una tienda de campaña o choza, una residencia temporal donde la gente se queda por un corto tiempo mientras viajan, por lo que tienen poca estabilidad. Y la pesadez sobre ella, sobre esta tienda, o la pesadez que está sobre el mundo debido a la transgresión, y la tierra caerá y ya no se levantará. Así que aquellos que pertenecen a la tierra, que piensan de una manera terrenal y que tienen un punto de vista humanista, una perspectiva alejada de Dios, primero colapsarán, serán sacudidos, van a tambalearse, estarán confundidos
deambularán sin tener una dirección clara en su vida. Colapsarán, caerán y no se levantarán de nuevo. ¿Y cuál es la causa de esto? Su transgresión. Versículo 21. Solo nos quedan 3 versículos. El versículo 21 tiene esa pista hermenéutica. Tiene cierta frase. La hermenéutica enseña que hay ciertos términos que aparecen una y otra vez y nos indican algo. Mira el versículo 21. Sucederá en aquel día que el Señor visitará. La palabra visitar, P-Kuf Dalet, es una palabra que ha sido traducida de diferentes maneras. Puede significar visitar en un buen sentido. Puede significar redimir, puede significar asistir, pero también puede significar que Dios castigará y destruirá. Todo depende del estado de la situación. Si alguien merece ser bendecido, Dios lo bendecirá abundantemente. Si alguien merece una maldición, destrucción o castigo, Dios lo hará también, pero aquí esta palabra significa que Dios está involucrado del todo. Él mostrará su compromiso con la manifestación de su carácter. Sucederá en aquel día, dice. Esta frase implica los últimos días, los tiempos finales, tiempos de juicio, como la expresión Beyom Jahu. Sucederá en aquel día que el Señor visitará al ejército exaltado. Algunos opinan que esto tiene que ver con el anticristo, que querrá exaltarse a sí mismo para pelear una batalla en el reino celestial. Así que es de él de quien se está hablando aquí, según la mayoría de los comentaristas. Sigamos en el verso 21. Y sucederá en aquel día que el Señor visitará a ese ejército exaltado, y desde lo alto, y a los reyes de la tierra, sobre la tierra. Así que Dios juzgará a los que están en los lugares elevados, y Dios juzgará a los que están en lugares bajos en esta tierra. ¿De qué habla esto? De que el juicio de Dios, su ira, es completa. Nadie absolutamente se escapará. Versículo 22. Y serán juntados los prisioneros en el calabozo, y serán encerrados en la prisión. Entonces lo que dice aquí es que el prisionero de Dios, estará en el calabozo, lo meterán en la cárcel, estará encerrado por muchos días. Serán visitados, es decir, serán castigados. Cuando dice Merov Yamim, muchos días, esta es una expresión que se refiere a la eternidad. Ese castigo no tendrá fin. Muchas veces en las Escrituras encontramos la palabra harbe, y esta es una versión de esa palabra, y la traducen como muchos, pero en este contexto literalmente significa todos y cada uno. Es una palabra de completitud. Versículo 23. El último, por cierto, para el día de hoy. La luna se avergonzará, y luego está un sinónimo de avergonzar. Dice, el sol se avergonzará. El sol y la luna se avergonzarán. ¿Por qué? Bueno, recuerden que ellos gobernaban la noche y el día. Es lo que dice el libro de Génesis. Y estas lumbreras servían para dar señales, marcas, estaciones, dar instrucción e iluminación. Pero el mundo no respondió a eso. No lograron su cometido. La gente no entendió que la luna y el sol indican estaciones y días festivos. Y todo esto viene con la revelación, con la verdad. Ellos no lograron ese cambio y por eso están avergonzados. ¿Y cuál será el resultado final? Y así es como sabemos que es una profecía para los últimos días. Tiene que ver con la transición de esta era al reino de Dios, porque dice, Ki malach Hashem tsebaot, porque el Señor de los ejércitos, Él ha reinado. ¿Qué significa?
Está en pasado porque esto también habla de completitud, de totalidad, de plenitud. Porque en la plenitud reinará el Señor de los ejércitos, en el monte Sión y en Jerusalén. No será en ningún otro lugar. Hay un futuro, un propósito de Dios para este lugar que vemos aquí, Jerusalén, conocida aquí como Sión. Y Él hará esto delante de sus ancianos de santidad, o de gloria, o de honor. Ahora bien, ¿quiénes son estos ancianos de gloria? Bueno, solo tenemos que ir al libro de Apocalipsis para averiguarlo. Estos se relacionan con las 12 tribus, y el fundamento de estos son los 12 apóstoles. Esto que estamos hablando tiene que ver con Israel. No puedes entender correctamente los propósitos y los planes de Dios, ni su revelación profética, si dejas a Israel a un lado. Y por eso, los que adoptan la teología del reemplazo dicen cosas tan ofensivas como que la tierra de Israel ya no tiene relevancia, que el pacto de Dios con el pueblo judío ha sido abolido, o que Dios no traerá al pueblo de vuelta a la tierra, aunque lo estén viendo con sus propios ojos. Yo vivo en Israel, y una de las cosas que más me sorprende es ver todas las obras de construcción que se están llevando a cabo, porque el pueblo está volviendo a su tierra, tal como Dios lo ha dicho. Bueno, para mí, el capítulo 24 de Isaías es un capítulo de maravillosa revelación de la fidelidad de Dios, de ese Dios santo, que nos manda a ser instrumentos que manifiestan su justicia y que manifiestan su gloria, su condición gloriosa, para que el mundo sepa, para que la gente esté al tanto de que hay un Dios, y su nombre es Yeshua. Él es el Hijo unigénito del Dios de Israel. Con esto me despido hasta la próxima lección. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.